Funky Toy Coleccionista presenta. Hola, ¿qué tal? Quiero compartir un pequeño video sobre este lotecito que conseguí sobre figuras del espacio. Vamos a abrir entonces la caja y ver qué sorpresas, aparte de lo que uno ve en las fotografías, tenemos hoy en la vida real. Lo primero que abro es esta especie de hangar. Qué buen material, y desde el 72, o sea, desde que yo tengo, esto tiene 52 años. Este juguete se va a quedar conmigo mientras Dios lo permita, porque este juguete, digamos que representa la edad que yo tengo y se ha mantenido mejor que yo. Vamos a empezar a ver. Había muchos artículos en las fotos que el vendedor fue poniendo en su post. Él le puso hasta nombres y todo a los paquetitos. Mira para allá. Aquí le puso hasta el logo personal. Los aliens, se quedan todos los bichos. Siento esta bolsa bastante llena. Esta está bastante retratina. Vamos a ver qué trae esta acá. Una bonita pieza, ya real. Vamos a modelarlo un poco. Que también me recuerda un poco el prototipo del anime japonés. Lo veo el fabricante. Bueno, si alguien lo conoce, imagino que será el mismo modo de Mattel. Vamos a ver. De cabe. Entonces tenemos primeramente el avioncito este. Esto es un en vivo. Un en vivo a lo manco. O sea, quiere decir que estoy haciendo todo con una sola mano. Me he animado. Llevaba ya como 3 semanas sin sacar nada para el canal. ¿Y qué tenemos por acá? Esto decía que era la tripulación. Esto está bastante curioso, bastante original. Es como el personaje que carga todo lo que es la munición. Está bien hecho. Está seriecita la figura. La escultura está bastante bonita. Ok, este es el personaje que está detectando. Imagino yo, ¿no? Como el detector acústico de algo. Pero fíjate que bien pensada la figura. Él está agarrando el aparato con una mano. Eso hace cabra de pelo. Yo me imagino que es un altavoz. Se va conformando lo que es el equipo. Él le puso la cruz, la tripulación. Bueno, la figura es mecánico. Bastante bien. Tipo flaco. Aquí tenemos entonces la tripulación hasta ahora, que van 4, 7. Y falta un último personaje en escena.
puesto. Ya con la gorra que se ve que es diferente. El hangar este con estas 8 figuras y ese avión. Me saqué la loto. La escalera de subir a los vehículos. Así que ni excavadora ni estera de carga, más bien parece una escalera mecánica, ¿o no? Tengo que dar vuelta aquí. Así que obviamente es un dispositivo de carga. Mueble de almacenaje, ¿no? De diferentes tipos de herramientas y de bombas y qué sé yo. Vamos a decir que son las pipas de combustible, qué sé yo. Y aquí vamos viendo ya cómo se va llenando todo el set, se va haciendo todo el escenario. Y esto es la tripulación. ¿Qué cosa es esto? Dice personal. Otro empaque y que empieza a caer por acá. Pues se puso la tripulación. Wow. De algo que nunca imaginé existiera realmente. Estas miniaturitas con estos detalles cortos. Imagino que esto es una guardia de la base entonces. ¿Sería todo el mismo set? ¿Quién sabe? Y este que está aquí, bueno, es otro piloto que venía corriendo el nivel de detalle sí es el mismo. Ya. Esto es un anexo, algo que venía añadido. Bienvenido, Se va a ir ahí. Ahí está. Perfecto. Oye, que no parece uno, 52 años y aquí, unos juguetitos. Un flaco tirador. Le quito lo de franco, le pongo lo de flaco tirador, muy flaco. Y los bazookas. Coco, bueno, aquí tenemos este set de militar que venía incluido en el lotecito este. Aliens. Porque él me enseñó, el vendedor me enseñó los bichos estos. Esto que está aquí. Yo imagino que esto, sí, obviamente que esto es lo que va arriba de los lápices. Los lápices se encajaban aquí en la goma. Y bueno, así que no espero mucho de los señores extraterrestres. La pandilla de Trucutú. A ver, amigos míos, por ahora, por favor, se va para el fondo ahí. Oh, wow. Personaje desgraciado. Pero bueno, nada, mira aquí, este es el monstruo del espacio. Mejor el monstruo este del espacio que esto. 0. 10 puntos. El ganador. El winner. Por lo menos lo es este hangar con ese avión. Ahí está el rocker al fondo. Monstruo del espacio. Y los pechón.
hayan disfrutado de cada figura, cada accesorio, y me dejan saber en los comentarios si tienen el set, si tienen la caja, si lo conocen, si tienen más información, porque me gustaría completarlo o saber si tiene otras versiones, pero muy bonito. Así que bueno, tengan todas buenas noches y nos vemos en el próximo video. Adiós.